Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Cuando tengan localizado el texto, alzan sus Biblias, por favor, para saber que tienen el pasaje. Voy a leer el texto. A continuación, quiero que ustedes me sigan con su vista. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy es: regresa a tu primer amor. Regresa a tu primer amor. A los casados me dirijo para ilustrar este punto. ¿Recuerdan cuando eran novios? ¿Cómo era la relación y cómo eran los detalles? Eche a volar sus recuerdos. ¿Ha hecho el paso de los años que la relación que en un principio era como radiante como la primavera sea ahora más fría que el polo norte? ¿Ha comenzado alguna labor con mucho entusiasmo, pero con el paso del tiempo ese ánimo es enterrado 1000 metros bajo tierra y ahora hace las cosas por hacerlas solamente? ¿Recuerda cuando el Señor le salvó por gracia? ¿No queríamos evangelizar aún hasta las piedras? ¿No queríamos estar en todos los servicios? ¿No anhelábamos ver a los hermanos por el amor que les teníamos? ¿No anhelábamos servir en lo que sea? ¿Recuerda estas cosas? Bueno, comparo esto porque es muy fácil hacer las cosas, hermanos, por motivos incorrectos. Por decirlo así, es más fácil que una persona haga algo por odio que por amor. Un ejemplo, típico pleito entre los jóvenes de la escuela, ¿no? Si ve que uno tiene mejores calificaciones que él, por darle la contra al otro compañero, estudia más para sacar mejores calificaciones en el examen, y parece que por competencia o por desagrado hacia algo, no sé, es fácil hacer las cosas, pero es más difícil persistir en hacer las cosas bien por amor. Algo estaba pasando con la iglesia de Éfeso, y es que ellos tenían una sana doctrina, tenían una teología bíblica correcta e incluso tenían una apología de la fe correcta. Defendían el evangelio en contra de falsos maestros y eso estaba bien, pero había algo que había pasado en sus corazones. Se habían desviado del punto, del propósito de permanecer defendiendo la verdad. Habían perdido un ingrediente principal en cuanto a la defensa de la verdad, y eso era el amor. Es fácil, hermanos, con el paso del tiempo, crecer en el conocimiento, crecer en la teología, crecer en muchas cosas, en madurez, en conocimiento, en fe, en muchas cosas, pero es muy fácil perder el amor. Y yo creo que lo que el Señor está exhortando aquí a la iglesia es que no dejen lo que ya estaban haciendo, sino que le agreguen este ingrediente que habían perdido, el primer amor. Y esto lo puede usted notar en su matrimonio, en su relación con sus hijos, con sus parientes, con sus amigos. ¿Cómo era la relación al inicio? No era diferente, no nos esmerábamos por dar lo mejor de nosotros para agradar a la otra persona. No parecían los días o los minutos cortísimos cuando estábamos con esa persona, y ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo la relación se enfría con el paso del tiempo y de lo cotidiano? Y damos por sentado muchas cosas y no valoramos muchas cosas. Bueno, quiero hacer esta comparación porque algo similar pasa en nuestra vida espiritual. Y el Señor es lo que está examinando en esta iglesia. La iglesia de Éfeso
Era una iglesia muy importante. ¿Por qué razón? Esto es así porque por su situación geográfica en Asia Menor era predominante entre las demás iglesias, tenía mucha influencia. Número 2, era la base o la sede del ministerio del apóstol Juan y donde pasó cerca la mitad de su vida. Esta iglesia de Éfeso influyó a muchas otras iglesias con su sana doctrina. No es por casualidad que esté en la primera lista de la carta que el Señor envía a las iglesias por medio del apóstol Juan. Ahora, este libro de Apocalipsis es un libro principalmente de consolación, aunque es un libro que revela aspectos futuros del plan redentor de Dios. Es un libro que brinda consuelo a la iglesia de todos los tiempos y sobre todo a los creyentes que sufren persecución a lo largo de imperios tiránicos como lo fue el Imperio Romano. Pero el punto es este: el Señor conocía a su iglesia y el Señor, el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia, está dando en el clavo de donde estaban fallando estas iglesias. Y yo creo que el número de las iglesias aquí, que son 7, fueron iglesias reales, literalmente ubicadas geográficamente en estos lugares, pero también son representativas y representan la condición de la iglesia en todos los tiempos. Nosotros podemos ver elementos de nuestra iglesia, ya sea en la iglesia de Éfeso, en la de Esmirna, en la de Pérgamo, la de Tiatira, Sardis, Filadelfia o la Odisea, y podemos ver como una manera de evaluarnos nuestra condición espiritual como iglesia a la luz de estas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a estas iglesias por medio del apóstol Juan. Y algo que comienza describiendo en su visión el apóstol Juan, me retorno al capítulo 1, es que primero él estaba, dice, en el día del Señor. Creemos aquí que el día del Señor se refiere al domingo, que era el primer día de la semana cuando los cristianos adoraban al Señor por ser el día que el Señor Jesucristo resucitó. Dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, y aquí Cristo se presenta por medio de figuras para revelar algo de su carácter a su iglesia. Dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, aquí no me voy a detener en todos los detalles de la visión que tuvo Juan acerca del Señor Jesucristo, sino las características que revela a la iglesia de Éfeso. Primeramente, vemos que más adelante dice que los 7 candeleros de oro representan a las 7 iglesias. Y es interesante porque si usted mira en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de Éxodo, ¿qué era el candelero? Era una pieza de oro hecha, por decirlo así, labrada a mano, una pieza de oro con 7 brazos, un brazo central, 3 a la izquierda y 3 a la derecha, con copas alrededor y que se tenía que poner aceite puro de oliva. ¿Por qué? Porque esa lámpara estaría en el lugar santísimo, alumbrando, y parte del trabajo de los sacerdotes era que esas lámparas del candelabro nunca se apagaran. Entonces, de cierta manera representa la luz que la iglesia portamos al mundo por medio del evangelio, de la verdad de Dios. La iglesia somos luz para un mundo en tinieblas. Y no es casualidad que el Señor Jesucristo utilice la figura del candelero para referirse a su iglesia. Y luego también menciona a 7 estrellas. Dice, el misterio de las 7 estrellas, dice el versículo 20, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, aquí la palabra ángel, de hecho la etimología de la palabra ángel significa mensajero. Son los mensajeros de este mensaje y se refiere a los pastores encargados de llevar este mensaje a la iglesia. Entonces, cuando habla aquí de los ángeles,
o de las 7 estrellas representa a los mensajeros que llevarían este mensaje a esta iglesia. Pero fíjese cómo en el capítulo 2 comienza el Señor Jesucristo diciendo a la iglesia de Éfeso: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Primero da una presentación. ¿Cuál es la presentación que el Señor Jesucristo le da a su iglesia? Dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y la diestra representa poder, dominio, control. Recuerden que esta era una manera de decir, por ejemplo, extendió su diestra y derrotó. Es una figura para aludir que Dios tiene poder, tiene el control de sus mensajeros. Dios los sostiene, Dios los envía, Dios los protege. Dios tiene el control de sus mensajeros. Luego dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y cuando dice el que anda o el que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, ¿qué representaban los candeleros de oro? Entonces, las 7 iglesias. Está diciendo que Cristo está supervisando, está guiando, está cuidando y sigue edificando su iglesia. Él es el dueño de la iglesia. ¿Por qué razón? Él fue el que nos compró con su preciosa sangre. Por medio de su muerte en la cruz, Él nos compró para Dios. Él es el dueño de la iglesia. De manera que Cristo prometió que Él edificaría su iglesia. ¿Recuerdan la promesa que Él hizo en la profecía en Mateo 16, 18? Cuando aquí este texto se saca de contexto para decir que Pedro fue el primer papa, pero no tiene nada que ver con eso. Y de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Recuerdan estas palabras? Yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. ¿Quién es el que construye su iglesia? ¿Quién es el que llama a las almas por medio del Espíritu Santo al arrepentimiento, las regenera por medio de la obra del Espíritu Santo? ¿Quién es el que murió por esas almas? Cristo. Nosotros solamente somos mensajeros, pero el que hace la obra es Dios. Él edifica su iglesia, no nosotros. Él es el que tiene el control de sus mensajeros y Él es quien se pasea en medio de su iglesia porque Él la compró con su preciosa sangre. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Aquí les estaba dando la seguridad y les estaba introduciendo lo que les iba a decir. Yo tengo el control de mis mensajeros, yo superviso mi iglesia, yo estoy en control de mi iglesia, yo gané mi iglesia, yo compré mi iglesia, yo he asegurado su victoria con mi preciosa sangre, yo tengo el control y protejo a mi iglesia, es mi iglesia, está diciendo el Señor. Yo sé e identifico a mi iglesia. Y el hecho de que el Señor Jesucristo se estuviera dirigiendo a ellos con estas palabras, esto de por sí ya era un grande consuelo. Cristo está diciendo que somos su iglesia y que Él está en control de su pueblo y que sabe lo que estamos haciendo. No pasa por desapercibidos, no nos ha dejado solos, nos ha dejado a su Santo Espíritu. Hermanos, póngase a pensar en esto. ¿Está usted consciente que en este momento Cristo, la presencia de Cristo está con nosotros? Que Él conoce a los que son suyos, Él conoce a aquellos por quienes derramó su preciosa sangre y que el Señor está en control de su pueblo en este mismo momento y que Él identifica quién es suyo. ¿Está consciente de la presencia de Cristo en su pueblo? Somos su iglesia. El Señor se dirige a nosotros como su iglesia, el que nos tiene a nosotros en sus manos, el que tiene a sus mensajeros en su diestra y el que se pasea en medio de su pueblo. La presencia de Cristo está con nosotros. ¿Está consciente de esta verdad? Que no somos un club social, que no somos simplemente gente que nos reunimos fanáticas en un lugar para no estar aburridos en nuestra casa. Está consciente que somos el pueblo del Dios vivo, la congregación de los santos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero. ¿Entiende la importancia de esto? Él se pasea en medio de los candeleros de oro. Y fíjese lo que representa la iglesia.
Como el Señor la compara con un candelero de oro. Tenemos que ser luz, reflejar la luz de Cristo, la gloria de Cristo. Y luego viene la exhortación. Bueno, aquí es donde, en este versículo 1 que leí, describí el punto de la fuente de la amonestación. El Señor Jesucristo les va a dar una amonestación y ya se los dije con el título, regresa a tu primer amor. Pero la fuente de la amonestación no era el apóstol Juan como apóstol, como pastor, escribiéndoles eso a la iglesia de Éfeso. Era Cristo mismo, Dios mismo es la fuente de esa amonestación a la iglesia hoy. Cristo nos está diciendo algo con este mensaje. Él es la fuente de esta amonestación. Cristo está hablando por medio de sus mensajeros a su iglesia. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Bien pudiera haber escrito el Señor, o bien le pudiera haber dicho, Juan, diles tú, que digo yo, pero hay un orden. Cristo habla por medio de sus mensajeros que Él mismo ha llamado y escogido por gracia para que comuniquen su verdad. Dios ha establecido un orden en la iglesia local. Él ha levantado pastores, ancianos, que cumplen con ciertos requisitos ordenados en la palabra de Dios para que pastoreen el rebaño, para que comuniquen la verdad de Dios y su pueblo sea alimentado. Dios habla a través de su palabra por medio de hombres comisionados a llevar este mensaje de vida. Y hay de aquel hombre, de aquel mensajero que distorsiona el mensaje de Dios. Escribe al mensajero. ¿Cuál es el mensaje? Ya vimos la fuente de la amonestación, ahora vamos a ver el trasfondo de la amonestación de los versículos 2 al 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bueno, aquí vemos el trasfondo de la amonestación. Principalmente el Señor Jesucristo se está dirigiendo a esta iglesia, no luego diciéndole, hey, estás mal en esto, ¿por qué abandonaste tu primer amor? No, Cristo no es como nosotros que luego se va el reclamo, ¿verdad? El Señor está reconociendo las cosas buenas que tiene esta iglesia principalmente. No se va directo al reclamo. Él está reconociendo cosas muy buenas que tenía esta iglesia. Fíjese bien, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, Dios es el que escudriña la mente y que prueba el corazón. Lo que están detrás de estas palabras, hermanos, cuando dice Cristo, yo conozco tus obras, Cristo está diciendo, yo por ser Dios, que lo conozco todo, conozco a mi iglesia. Fíjese, este es un eco de las palabras que leemos, por ejemplo, en Jeremías 7:10. Jeremías 17:10, que dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el único que escudriña la mente, que prueba el corazón, que conoce el camino perfectamente de las personas? ¿Quién es el único que conoce eso? Si Jesús no fuera Dios, Él no pudiera decir, yo conozco tus obras. ¿Quién se lo reveló? Él es Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Fíjese, ¿cuáles eran las obras de esta iglesia? Dice arduo trabajo y paciencia. Créanme, hermanos, edificar una iglesia con sana doctrina no es nada fácil. Persistir en la correcta enseñanza no es fácil, y sobre todo cuando se levantan falsos maestros, cuando hay gente queriendo distorsionar la verdad de Dios. Ellos no desmayaron ni se intimidaron ante los falsos maestros que estaban enseñando cosas incorrectas. Ellos persistieron en predicar el evangelio y en edificar a los creyentes en la verdad de la palabra de Dios. Y no lo hicieron una vez, 2 veces, 3 veces. Ellos persistieron en enseñar la sana doctrina. Y el Señor elogia eso, porque créanme que una iglesia que le abre puertas a la falsa doctrina, pronto, lamentablemente, puede que deje de ser iglesia, porque no hay salvación. Donde no hay el evangelio, donde no hay una sana doctrina, prácticamente empieza la gente a seguir a hombres, con ideas de hombres y no la palabra de Dios. Pero ellos estaban persistiendo en edificar, en
cumplir con la labor que el Señor les había dado de una manera bíblica. Y eso es algo elogiable, hermanos. Tenemos que ser bíblicos. El amor sin conocimiento es fanatismo. Al final de cuentas, la ignorancia no nos justifica. Hay gente que puede tener mucho amor, pero si no tiene conocimiento, el amor no nos sirve. Un ejemplo, si yo dijera, ¿saben que yo soy muy amoroso con las personas y tengo tanta tristeza por las personas que tienen tumores y cáncer? Y como cobran muy caro los doctores, me voy a poner a operar a las personas. Y alguien viniera conmigo y yo estoy con mi cara sonriente y dice, hola, yo tengo mucho amor por las personas. ¿Quieres que te opere? Y la persona me dice, ¿es usted doctor? ¿Estudió? ¿Sabes? No, pero amo mucho a las personas. ¿Ustedes creen que alguien dejaría que yo le pusiera una mano encima? Pues no, porque si no tengo el conocimiento, ¿cómo voy a ayudar? ¿No es así? El amor sin conocimiento es fanatismo, lamentablemente. Pero la contraparte, el conocimiento sin amor, tampoco es correcto, tampoco es bueno. No podemos irnos a los extremos de decir, bueno, como lo que importa aquí es el amor, no importa, yo no voy a orar, no voy a leer la Biblia, con que yo nomás ame a los demás y les predique cualquier cosa, pero lo hago con amor, ya eso es suficiente. No, eso no es suficiente. Tiene que estar basado en la verdad de Dios, porque hay falsos maestros, hay falsas doctrinas y la verdad de Dios tiene que permanecer estable. Tenemos que estar preparados, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es algo elogiable de esta iglesia. Pero aclaro, el conocimiento no es suficiente. Y un ejemplo, un contraste de lo que estoy diciendo, es la iglesia de Tiatira. Fíjese, aquí vemos otro extremo, una iglesia que era muy amorosa, pero sin conocimiento. Fíjese, yo conozco tus obras, dice el versículo 19, hablándole a la iglesia de Tiatira, y amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. ¿Se dan cuenta de la exhortación aquí? Hey, no seas laxo con la doctrina. Está bien, admiro que seas amoroso, pero no toleres la falsa enseñanza. Y aquí vemos un extremo contrario. La iglesia de Éfeso no toleraba el error, pero le faltaba el amor. Y sin querer hice un verso sin esfuerzo. No toleraba el error, pero le faltaba amor. Dice, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ellos no se dejaban llevar solamente por lo que alguien con supuesta autoridad apostólica y con mucho carisma y mucha facilidad de habla o cosas dijeran. Ellos probaban todas las cosas a la luz de la doctrina apostólica que está en el Nuevo Testamento. No se dejaban llevar por lo que cualquier charlatán decía. Lo probaban a la luz de la Escritura y si no concordaba con la verdad de Dios, lo rechazaban y lo denunciaban y no lo aceptaban. Y así protegían al rebaño de Dios del error. Eso es elogiable, ¿sí o no? Eso es elogiable. Y luego dice el versículo 3, y has sufrido. Hermanos, se sufre cuando se predica la sana doctrina. No crean que es algo fácil. Se sufre perseverar en la verdad. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjese, el desmayar no formaba parte de la actitud mental de los efesios. Se habla de obras, pero no de fe, de esfuerzo, pero no de amor, de paciencia, pero no la esperanza. Tenían el conocimiento teológico y la disposición práctica, pero perdieron la perspectiva espiritual. ¿Por qué? Ahí es donde nos vamos al tercer punto, la sustancia de la amonestación, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahí viene la sustancia de la amonestación. ¿Cuál era el punto de todo esto? Estaban bien en lo anterior que el Señor Jesús había dicho, pero ¿qué era lo que estaban fallando? Habían perdido su primer amor. Fíjese,
cuando dice, y has dejado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, implica un punto, un momento específico en la vida de la iglesia que perdió la perspectiva. Fue algo que sucedió en un momento y que cuando menos se dieron cuenta, ya estaban siguiendo ese camino. Es algo que sucede repentinamente, hermanos. Fíjese, es fácil perder la perspectiva espiritual aún para una iglesia con sana doctrina. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a ver esto. Esta iglesia había perdido ese fervor, tal vez debido a su conflicto con los falsos maestros que menciona aquí, por ejemplo, los falsos apóstoles y los nicolaitas. Los nicolaitas que menciona aquí probablemente era una secta gnóstica que tomaron su nombre de este hombre prosélito de Antioquía, Nicolás. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 6? Los protodiáconos que llamaron para servir a la iglesia, que hubo un hombre que se llamaba Nicolás. Bueno, los gnósticos tomaban nombres de personajes famosos o personajes predominantes en la iglesia para crear falsas doctrinas. Los gnósticos, por ejemplo, creían que el espíritu era bueno, pero la carne era intrínsecamente mala. Por lo tanto, todo lo que algunos llegaban a dos extremos, que tenías que maltratar tu cuerpo y que tenías que castigar a tu carne porque tu espíritu estaba encarcelado en tu cuerpo. Y otros decían que puesto que el espíritu es lo que importa y la carne no, hicieras lo que hicieras con tu vida, no importaba, tu espíritu estaba a salvo. Lo que tú hicieras con tu carne, pecar desmedidamente, no importaba, de todos modos tu espíritu estaba a salvo. Entonces se iban a dos extremos de esas doctrinas. Incluso llegaron a negar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo más adelante los gnósticos, ¿no? Diciendo que, puesto que la carne era mala, Dios no se pudo ver encarnado, y negaban así una verdad fundamental del cristianismo. Entonces, eran falsas doctrinas importantes que estaban afectando la vida de la iglesia. Y créanme que luchar contra gente malintencionada, mala, perversa, que quiere devorar a las ovejas, cansa, a veces da coraje, a veces se enfada, es verdad, pero el Señor nos dice, no pierdas la perspectiva, porque lo que estás haciendo no lo debes de hacer por enfado o por enojo hacia esos falsos maestros, debes de hacerlo por amor a mí y por amor a los creyentes. Y aún si quizá Dios tenga misericordia de alguno de esos falsos, que se arrepienta. No debemos de perder la perspectiva. Es más fácil ser motivados por el enojo que por el amor. Es más fácil hacer las cosas por una molestia que por amor, hermanos. Es más fácil unir a las personas por un odio común que por amor común. ¿Sí o no? ¿No miramos eso cuando en el antagonismo, cuando entregaron a nuestro Señor Jesucristo a la muerte, que los saduceos y los fariseos no se podían ver ni en pintura, pero para deshacerse de un enemigo común, ahora eran bien amigos? Hermanos, es fácil perder la perspectiva espiritual de lo que hacemos. Podemos tener la doctrina correcta, podemos estar haciendo las cosas correctas, podemos estar en una iglesia correcta con sana doctrina, pero si nuestros corazones están fríos como el hielo, Dios nos reprende y nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es una advertencia, no una sugerencia. Les está dando una orden, arrepiéntete. Fíjese, aquí hay algo que a lo mejor no hemos tomado en cuenta, pero que la Biblia nos revela algo. ¿Sabe usted que es pecado no amar a Cristo como debemos? ¿Sabe usted que es pecado no amar a los hermanos como debemos? ¿Sabe usted que es pecado no amar a las personas como debemos amarlas? Si nuestro amor no está siendo creciente hacia Cristo y hacia su iglesia, hacia las personas, si nuestro amor no está creciendo y al contrario está disminuyendo, estamos en pecado. Dios dice que es pecado no amarlo como debemos amarlo y no amar a los demás como debemos amarlos. ¿Está usted en pecado? Usted puede decir, no, pues yo no estoy en pecado porque dentro de lo que cabe, pues yo estoy siendo un buen esposo, una buena esposa, una buena madre, una buena hija, voy todos los domingos a la iglesia y es más, aunque esté pasando lo de la pandemia, yo no me he dejado de congregar, por eso soy mejor que los demás y yo estoy bien. Bueno, ¿seguros? Su amor y mi amor a Cristo es creciente y sigue creciendo cada vez más y seguimos con ese fervor como al principio cuando entendimos que Él había perdonado nuestros pecados, que
sentimos ese gozo de ser nuevas criaturas y cada día anhelamos más servirle incondicionalmente al ver ese Cristo de gloria que nos salvó, que murió por nosotros? ¿O estamos haciendo las cosas porque ya no nos queda otra alternativa? Voy a ir a la iglesia el domingo porque si no luego cuando me vea el pastor me va a decir por qué no fui y me da vergüenza. Bueno, como ya no hay nadie más quien haga esto, lo voy a hacer yo. Total. ¿Se da cuenta? Nos damos cuenta. Nuestro amor por Cristo y por la iglesia está aumentando crecientemente o está disminuyendo. Pues si nuestro amor no está creciendo, déjeme decirle, estamos pecando y Dios nos dice arrepiéntete. Fíjese, Dios no nos manda con un psicólogo para hacer un recuento del pasado y a ver cómo poder salir de esto. Tan sencilla la solución, una palabra, arrepiéntete. Estamos en problemas, en pecado, por desobediencia, por no amar a Cristo como debemos. Solución, gratis, consejería bíblica gratis, arrepiéntete. Estamos sufriendo consecuencias de nuestros pecados, estamos en problemas, está usted desanimado y no sabe qué hacer y necesita aliento para su vida, para seguir adelante, arrepiéntase. Arrepintámonos. Fíjese cómo Dios es diferente a nosotros. Aquí Dios no está apapachando a los hermanos, a la iglesia, y les está diciendo, pobrecito de ti, ten consideración de ti mismo, mira, te motivo con esto, tú vales esto para mí, y no les está endulzando el oído con cosas como estas, mira, sigue adelante porque yo te amo, y les está diciendo una palabra muy sencilla para motivarlos y hacer lo que tienen que hacer, arrepiéntete. Lejos de que Dios sea como que el que tenga que estar ahí rogándonos, por favor, haz lo que tienes que hacer. Dios es el digno, es el santo. Él no tuvo que morir por nosotros, lo hizo por amor. Él nos ha dado lo que nosotros no merecíamos y lo menos que nosotros podemos hacer es ser obedientes y agradecidos. Es lo menos. Dios no tiene que rogarnos nuestro amor, porque Él ya hizo lo que nadie hubiera podido hacer por nosotros. Murió en la cruz por nosotros. ¿Se siente usted desanimado? ¿Siente usted que su vida no tiene sentido? ¿Siente usted que hace las cosas y como que no siente sabor en lo que hace? Muy sencillo. Arrepiéntase de su soberbia y de su arrogancia, y yo también. Y démonos cuenta de que hemos abandonado nuestro primer amor y nos hemos dejado de nutrir del amor de Cristo, y por eso ha mermado nuestro amor hacia los demás. Y por eso no encontramos sentido a veces en lo que hacemos, porque nos hemos dejado de nutrir de ese amor. En lugar de nuestro corazón y de nuestra mente estar lleno de las páginas de las páginas de la Biblia, están llenas de Netflix, Facebook, WhatsApp, novelas, entre otras cosas. Llámelo usted juegos, videojuegos, pláticas, chismes,